Hola querida gente de En Contacto Radio, gracias por estar ahí nuevamente y el día de hoy, por supuesto, con un programa sumamente especial y un invitado súper especial. Damos la bienvenida a esta cabina a Pedro Aquino. Pedro Aquino, en la cabina de En Contacto Radio. Gracias, bueno, en la cabina de Don Teo Veras, donde graba En Contacto Radio. ¿Cómo estás, Pedro? Excelente, buenos días, muchas gracias. Gracias, Jefferson, siempre por la invitación, por la distinción que tiene para conmigo. Mary, un placer estar con ustedes. Claro que sí, bienvenido. Y nosotros, un amigo que conocí hace como un año, ¿verdad, Pedro? Que nos conocimos así. No, hace mucho Uno más. Hace mucho más. Hace como 4 años. No, mucho más. Sí, mucho tiempo. Más, claro que sí. Mucho más de 4 años. Claro. Sí. Pedro, qué gusto recibirte aquí en cabina, un joven con una familia hermosísima, que Dios te la siga bendiciendo abundantemente, Pedro. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Tú eres de Santo Domingo, ¿verdad, Pedro? Sí, actualmente resido en Santo Domingo Este. ¿Tú naciste aquí o todavía en algún Yo pueblo? soy de la provincia de Elías Piña. Elías Específicamente Piña. Bánica, un pueblo llamado Bánica. Un Sí, pueblo, sí, un sí, pueblo claro. fronterizo. Ahí yo nací. De Bánica para el mundo. De Bánica para el mundo. Exacto. Pedro, ¿y cómo te hiciste tus estudios allá en Bánica o viniste ya a Santo Domingo? No, yo vine a Santo Domingo desde muy pequeño, aproximadamente desde los 6 años ya yo vine a Santo Domingo. Aquí cursé mis estudios primarios, secundario, bachillerato, universitario, exacto. en la Toda ciudad. toda mi preparación, todos mis estudios han sido aquí ya en la ciudad. Pero específicamente, ¿dónde? Aquí en Santo Domingo. Digo, si se puede saber. Sí, ¿verdad? claro. Yo soy No de- se va a recordarte entonces el colegio. Y en el colegio tal, en la digo escuela yo, tal. el sector donde te Sí, radicaste aquí. el sector ya conocido como Laureña, eso es en el kilómetro 18 y medio de Ah, la claro que Plaza. sí. por ese lado, Sí, claro, sí. claro. Sí, claro. Un lugar que yo anduve en caballo, en Exactamente. bicicleta, a Sí, pie. sí, en su momento. De esa nada, área. y te topaste con Jefferson, por ahí no lo Y no sabes. lo sabía. Posiblemente. Y mi mamá tiene mi casa paterna. Mi padre tienen viviendo por ahí casi de 26, 27 años. O sea, En cuando esa no zona, había marginal. En esa zona, ¿el Laureño o en zona Los Saldaña? Molinos. A Los Molinos, perfecto. 14 de las Sí, 13 y claro. medio de las Américas. Claro. Pero bueno, Pedro, qué bueno. Y vemos un joven, yo que te conozco hace, creo que más de 8 años, porque en el 2020 estamos en pandemia y yo te conozco mucho antes de Sí, la claro, pandemia. claro. Mucho antes de la pandemia. Y ver a tu familia, a tu hermosa familia, ver que te has hecho un profesional. ¿Qué estudiaste? ¿Qué decidiste estudiar? Porque sé que estudiaste locución. Pedro estudió Sí. locución. Sí, claro. La locución es mi pasión. Yo estudié locución, pero a nivel de universidad yo estudié contabilidad. Yo soy licenciado en contabilidad. Licenciado en contabilidad. Licenciado en contabilidad, sí. Parece que se maneja bien con el dinero, entonces. Porque licenciado en contabilidad. Exacto, no, y que le fue bien con matemáticas. Que le fue con- bien con matemáticas, Sí, de hecho, sí. hay personas que me preguntan por qué estudiar contabilidad. Yo digo, lo que pasa es que me iba bien en los números, en la primaria, en el bachillerato, entonces decidí, bueno, me voy a ir por esta rama y de verdad que me ha ido muy bien, no me puedo arrepentir. Claro. Mira, claro. yo tengo una pregunta curiosa, me surgió ahora sí. ¿Es cierto que los contables siempre se manejan bien económicamente o no siempre es así? Bueno, realmente no siempre es así. Porque No siempre es así. Hablando con algunos colegas, de repente uno más que otro sí se sabe manejar, Ok. pero hay otros que no. Es importante destacar que una cosa es contabilidad, otra cosa es finanzas. De repente hay muchos contadores que no llevan bien sus finanzas. Ok, pero espérate. Vamos a hacer la explicación de que es un contador y Está que es bueno, un... sí. Para Exacto. establecer la diferencia. Sí, claro. Que la gente claro. sepa. Bueno, básicamente un contador es aquel que se encarga de documentar las informaciones financieras de una empresa. Se encarga de documentarlas, llevar registros. Por lo regular, el contador trabaja con lo que ya pasó. Sin embargo, el financiero trabaja hacia el futuro, proyecta y ve hacia el futuro. Por eso te decía que de repente no todos los contadores, sus propias finanzas están bien organizadas, porque puede ser que ellos no proyecten a futuro, sino que simplemente tratan de manejarse en el día a día o de llevar un registro de sus operaciones, pero no se han detenido a pensar, a proyectar, a ver, a analizar cómo ellos se ven en un tiempo determinado. Entonces, por esa razón, Muy de repente, bueno. cuando llegue el tiempo, se chocan con la pared y no están financieramente Preparado, organizado Claro. y preparado. Qué bueno que hiciste la aclaración. Sí. Porque yo como que lo entendí, pero al tú dar la explicación, pues se entiende muchísimo mejor. Yo sé que mucha gente estaba oscura en cuanto a ese tema. Mira, una pregunta
muy que no se me puede quedar a mí. ¿Cómo tú eres un joven cristiano, tú crees en Dios, verdad? Sí, Pedro? Claro, no, de hecho, si tú vas a mi Instagram, tú encuentras, lo primero es que soy siervo de Jesucristo. Amén. Después todo lo demás. Definitivamente Dios es el centro de mi vida y de mi familia. Ok, ¿y qué tú piensas de el pensamiento actual de lo que tiene la generación? Porque esta generación es todo sí y lo otro no. Exacto. O sea, yo soy loco y hay que tolerarme, porque eso sería intolerancia, no aceptarme. Discriminación. Yo siempre digo, Pedro, a ver si tú estás, sabes un poquito de historia, porque ahora se está encerrando en un grupito, discriminación para un grupito, claro. Inclusión para un grupito. Exactamente. ¿Cómo tú ves la posición que el ser humano de hoy en día, aunque siempre ha sido así, pero ahora como que se ha volteado mucho más la moneda, le ha dado la espalda a Dios? ¿Cómo tú ves el punto de vista del creyente, del ser humano que, aunque no sea creyente, un servidor de la iglesia, pero tiene temor de Dios? ¿Cómo tú ves la situación actual Yo entiendo que hoy en día... Pero entendiste en la tesitura. Sí, claro. Yo entiendo que hoy en día la creencia está muy amenazada. O sea, definitivamente hoy en día las personas entienden que pueden hacer lo que quieran, lo que les parezca, que si yo te corrijo de repente te estoy juzgando. Muchas veces no manejamos el concepto o no entendemos lo que es corrección y lo que es que te estoy juzgando. Son cosas totalmente diferentes. Hoy en día estamos en una generación de cristal. Y bueno, fíjate, así se llama. Que esa generación de cristal no solamente se está viviendo en los que no conocen a Dios. Aún dentro de nuestras congregaciones tenemos personas que pertenecen a esa generación de cristal, donde todo hay que hacerlo como yo quiero, que no me pueden corregir, que todo tiene que ser a mi manera, porque son muy intolerantes, los tiempos han cambiado y nos hemos acomodado. Me voy. Exactamente. No nos cuesta saber que todo tiene un precio que pagar, de que hay responsabilidades, que hay derechos, pero también hay deberes. Entonces hoy en día como que nada la vida libre. Uh-huh. O sea, pero a niveles nunca antes vistos. O sea, realmente es alarmante lo que está pasando tanto en lo secular como dentro de nuestras congregaciones. Inclusive, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. No, hay que ser realistas. Sí. Hay que ser realistas. De hecho, creo que hablábamos hace un momento fuera de cámara, decíamos que hoy en día hay mucho contenido, pero cuando tú filtras, cuando tú evalúas ese contenido, tú dices, bueno, pero lo hacemos porque queremos pertenecer o porque realmente queremos edificar. Entonces, eso no deja mucho que pensar. Entonces, pertenecer, mira, disculpa, me parece algo de mi mamá decía eso, pero ella está viva, gracias a Dios, pero te estoy hablando de hace 15, 20 años. Le gustan pertenecer, y mira como tú lo acabas de mencionar, y realmente eso es lo que se está dando hoy en día. Bueno, lamentablemente, que la gente quiere como que lo vean, así soy yo, pero quizás no está dando algo de valor, no está agregando algo a la sociedad. Pero bueno. Es importante tomar esto en cuenta porque yo sé que este programa no tiene muchos views porque no tenemos aquí una mujer enseñando, una diciéndole la vida privada del otro. Exactamente. Que ahí es que está el detrimento de la comunicación. Porque no hay morbo. Porque no hay morbo aquí estamos hablando de emprendimiento, de contabilidad, de formarse. O sea, que deberían ser los temas que realmente acaparen la atención del público. Bueno, por eso yo lo conversaba, y qué bueno que nos expresamos en este sentido, Pedro, y gracias por entrar y acceder al tema. Y hablar de este tipo de cosas, yo sé que molesta, no causa mucho de manera positiva, mucho impacto de manera positiva, claro. Sin embargo, de manera negativa. No decimos malas palabras o palabras desordenadas aquí, y eso no cae muy bien en este tiempo. Ahora hay que hablar palabras desordenadas. De hecho, los mejores artistas que le calificamos en el día de hoy son artistas que tienen unas muy malas palabras en sus canciones, y lo comparamos con artista a artista. Pero bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Pedro, entonces, tu vida cristiana, tu familia le sirve a Dios, luego de ese ínterin que hicimos, ¿verdad? Porque había que hacer. Pedro, ¿y cómo ha sido el combinar la vida? Tú sabes que quizás te pasó a ti, pero yo me formé en una iglesia donde no había que estudiar mucho porque Cristo venía pronto. Sí, claro. Porque también es lo que te digo, no hay que tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Pero yo vine de una iglesia que mucha preparación es pecado, está mal. Entonces, ¿cómo tú combinaste ese tema de hacerte profesional, congregarte, ir a la iglesia de manera
normal en la vida del cristiano. Con las exigencias. Y con las no exigencia, no le digamos exigencia. Es exigencia porque había que ir diario. Y cómo combinar la vida de familia, el papá, el esposo, tú sabes, son temas muy... Sí. Definitivamente, tratar de combinar todos esos elementos es un reto. Es un reto. Para responderte la pregunta sobre mi familia, sí, mi familia le sirve a Dios. Tengo una familia maravillosa, una esposa que es adoradora del Señor, Lady Karina Tavares, a quien le mando un saludo. Tengo 2 preciosos hijos, Samuel Iván y mi bebé de 2 meses, Lacey Abigail. Hey, felicidades, cabe. Bueno, cuando yo inicié en el Evangelio, yo inicié en el 2007, ya ahí como que no era tan extremista, aunque sí, todavía habían congregaciones, líneas de pensamiento donde no es necesario estudiar tanto porque Cristo viene ya. De hecho, hoy en día hay personas que cuando a veces hablamos me dicen, pero ¿por qué tú pones a pensar eso? Ya de aquí a 5 años ya Cristo viene. No haga esto, no haga lo otro. A mí me lo han dicho. Entonces, entiendo lo que dices. Es muy difícil, pero te decía, es un reto. Realmente es un reto aquel que puede combinar lo que es ser un siervo del Señor activo. Exacto. Que sirve en su congregación, en su comunidad, ser de repente empleado o ser emprendedor, ser esposo, ser padre, ser hijo, ser hermano. O sea, es una tarea agotadora, pero es muy gratificante. O sea, yo entiendo que se puede mantener un balance. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Bueno, está bíblico eso es. Claro, definitivamente. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo que tenemos es que saber darle todo su justo tiempo, su justa medida. Okay. Mira, tú hablaste de emprendimiento e incluso antes de iniciar formalmente, porque hicimos un programa aquí, estábamos hablando de cómo una persona puede sobrellevar su vida ministerial, un emprendimiento. A veces son empleados también, colaboradores para una empresa, sí, y claro, sus finanzas, teniendo ya la definición de finanzas y contabilidad. ¿Cómo tú, Pedro, siendo contable, o más bien, qué consejo tú puedes darle a esas personas que llevan esta vida de ministerio, empleo, emprendimiento, y cómo manejar sus finanzas? Porque a veces con ese mismo empleo es que están sosteniendo el emprendimiento, pero también sosteniendo a su familia. ¿Cómo tú crees, Pedro, desde el punto de vista profesional, que lo pueden hacer? ¿Cuál es tu consejo exacto, como experto en el área? Bueno, yo entiendo que hay algo muy importante que se debe trabajar y son las emociones. Y poner cada cosa en una balanza, porque muchas veces nos arropamos y queremos abarcarlo todo, queremos que todo quede perfecto, y muchas veces eso no va a suceder. Lo que tenemos que saber es qué tiempo le vamos a dedicar a cada cosa. El tiempo de la familia no es negociable. El tiempo de calidad de la familia no es negociable. Claro, dedicar tiempo al emprendimiento, o sea, estar atento de todo, pero sabiendo que no puedes volcar todos tus esfuerzos hacia una sola área. Y descuidando a la familia. Exactamente, sino que tienes que mantener un balance, sabiendo que lo primero es tu relación con tu familia, primero tu relación con Dios, es lo primero, relación con la familia, luego la congregación, trabajo y demás. O sea, se puede hacer todo. Mi consejo es, den a todo la prioridad que merece. Dediquen un tiempo para cada cosa. Analicen dónde estoy fallando. Estoy fuerte en esta área, pero estoy debilitado en lo otro. Entonces, ver qué tiempo le estoy dedicando a una cosa y qué estoy descuidando. Es como básicamente mi ideología es mantener un balance. Y en cuanto a las finanzas, existe una fórmula que esa persona puede organizarse sin descuidar una cosa, es decir, mantener su familia, pero también sobrellevar ese emprendimiento que lo está sosteniendo de esas finanzas que son la única la única entrada que tiene, como decimos en buen dominicano. ¿Cómo tú crees que lo puede hacer? O sea, ¿te refieres mantener un balance entre todo que no, el manejo del ingreso, del económico? Sí. ¿Cuál es tu consejo para la persona que va a distribuir ese dinero que le entra? Por ejemplo, una persona que le entra 20,000 pesos. Yo no sé cómo vive, bueno, cómo lo hacemos, porque tampoco es que yo soy, pero cómo lo hace una persona ganando 20,000 pesos mensuales, cuando paga 12 de casa, más el colegio. ¿Cuál es tu consejo para la persona que tiene
vamos a circunscribirnos en ese sueldo, que el 70% de los dominicanos ganan 25 mil pesos. Sí, claro. El 70 o el 80% de los dominicanos. Ese es el salario que gana. 25 es el salario. ¿Cómo tú crees cuál es tu consejo como profesional en el área? Bueno, lo primero es, hay un dicho muy popular, un dicho que conocemos, que arroparse donde la sábana te alcance. Ahora bien, eso no significa que yo voy a ser conformista, sino yo tengo que tratar de adaptar, de sobrevivir con lo que tengo, pero ir pensando en otras fuentes de ingreso. De repente ver qué yo puedo emprender en mi trabajo, y ver dónde hay una necesidad. O si no hay una necesidad, crear una necesidad para tú poder ofrecer. Bueno, la ley de la venta es eso. Exacto. Crear una necesidad. Crear una necesidad, ver qué producto yo puedo ofrecer, o sea, buscar otras fuentes de ingreso. No nos podemos quedar solamente con una fuente de ingreso porque de repente digamos que la pandemia, ¿qué nos enseñó la pandemia? La pandemia fue una gran escuela, yo entiendo. Una gran escuela, para muchos. Sí. Para muchos, o sea, para mí me enseñó bastante con relación a que hay que tomar una pausa. No somos iguales después de la pandemia. No, definitivamente así como hay un antes y después de Cristo, después de la pandemia podemos decir que hay un antes y un después. Entonces, ¿qué nos enseñó la pandemia? No puede tener una sola fuente de ingreso. De repente todas las empresas cerraron. Sí. Y ahora, ¿qué tuvieron que cambiar su metodología, a lo virtual, reinventarse. Algunas quebraron. Algunos no pudieron volver a abrir sus puertas. Entonces nos vimos muy afectados y de hecho todavía quedan secuelas. Entonces mi consejo es, nunca tengo una sola fuente de ingreso. Trata de ver qué puedo seguir emprendiendo, qué puedo seguir haciendo, qué puedo vender, mi conocimiento, cómo lo puedo emplear para ayudar a otros y a la vez también poder adquirir nuevos ingresos para poder sustentar mi familia, como bien decías, Mary, el emprendimiento. O sea, es básicamente diversificarse. Diversificarse sería la palabra. ¿Y en qué momento un emprendedor, una persona que quiera poner un negocio, ya sea una tienda, tiene que buscar asesoría de un contable? Esa es una pregunta muy interesante. Está buena, Mary. Una pregunta muy interesante. Lo ideal fuera que la pregunta que esa asesoría tú la solicites desde el principio, pero de repente... Desde que tenga la idea. Desde que tenga la idea. Tú ya puedes ser un amigo de confianza que tenga los conocimientos. De repente, yo sé que para iniciar no tenemos los recursos necesarios para pagar un asesor, pero siempre estamos rodeados de personas preparadas en diferentes áreas que tú puedes pedir una asesoría y no lanzarte a ciegas. Entonces, lo ideal es que la asesoría empiece desde el principio, pero si ya tú empezaste, desde el momento en que tú ves que ya el negocio se está estableciendo, que la clientela va subiendo, los ingresos, ha captado nuevos clientes, que todo va subiendo, ya es necesario de que tú empieces a formalizarte, a asesorarte, a dejarte guiar por personas expertas en el área que te pueden ayudar, que te pueden guiar para que tu negocio sea sostenible en el tiempo. Aunque yo sea buena con las finanzas, o sea, yo soy una persona buena con mis finanzas, pongo un emprendimiento, pongo un negocio de algo X y yo digo que no necesito la asesoría de un contable. ¿Tú crees que eso se pueda dar, ese caso? En muy pocos casos. Sí. En muy pocos casos da, porque no es lo mismo. Porque tú eres emprendedora, ya tú estás vendiendo o un producto o un servicio, tu enfoque no va a ser la finanza, tu enfoque va a ser las ventas, tu enfoque va a ser en captar clientes, quiero clientes. No va a tener la mente. Tu mente no va a estar puesta en la finanza. Por tal razón, tú necesitas un experto en el área, una persona que se dedique directamente a eso para que te acompañe en tu emprendimiento. O sea, aunque tú seas buena en la finanza, de hecho, se les recomienda a los emprendedores que estudien finanzas para no financieros. Hay un número de capacitaciones que hoy en día hay muchas escuelas que están ofreciendo, que son muy interesantes. Hay mucha gente, porque luego de la pandemia, tú sabes que el tema del emprendimiento, eso fue un boom, por lo mismo que hablamos. Hay empresas que cerraron, la gente se vio en la obligación de surgir con un emprendimiento, con un negocio. Inclusive el tema de la mascarilla fue un emprendimiento para mucha gente. Exactamente. Sí. De repente se salió de control. Sí, se salió. Porque hay personas que quedaron con muchas mascarillas. Sí. Pero sí, fue una buena... supieron aprovecharlo. Hay muchas personas que sí sacaron muy buenos beneficios. Lamentablemente... Yo escuché a un amigo mío que ese fue el tiempo que él es vendedor no de mascarilla, de otros productos. Él me dijo, no, pero en la pandemia ahí fue que yo vendí de verdad. Y yo, ¿cómo? Ahí fue que a mí no me afectó en nada. Y yo, bueno, te felicito.
que fuiste uno de los pocos. No, porque eso demuestra que las crisis también sirven. Sí, de hecho las crisis muchas veces sacan la parte que a veces no sabemos que tenemos. Exacto. Cuando hay una crisis, de hecho, yo mientras venía de camino para acá, para la cabina, escuchaba un experto que él decía que nunca te quedes donde tú te sientas cómodo, porque cuando tú te quedas cómodo en un lugar, difícilmente tú vas a poder explorar otras áreas, vas a poder emprender, porque el que se queda cómodo está en una zona de confort y se acomoda y entiende que ya todo está bien. Entonces, cuando nos sentimos incómodos, entonces eso nos obliga a buscar nuevas fuentes, a crear, a pensar, a poner nuestra imaginación a volar y por consiguiente a ejecutar esos planes que tenemos. Exacto. Bueno, Pedro, y para nosotros ya hemos hablado fuera del aire, que tendremos más de seguido aquí hablando de diferentes temas que dominas, y yo sé que le va a ser de mucho beneficio a nuestros televidentes y oyentes que están en el programa En Contacto Radio, a los cuales les sugerimos que se suscriba al canal de YouTube Rotma TV. Suscríbase, es todavía gratuito suscribirse hasta que digan lo contrario. Suscribirse solamente es un clic, active la campanita para que le llegue toda la notificación de los programas que vamos subiendo. Hemos tenido personalidad y que lo comparta, comente también qué sugerencia de lo que usted ha vivido a nivel de contabilidad, por ejemplo en el caso de este programa. Exacto, con Pedro, diga su experiencia para que Pedro lo pueda leer y ahí mismo contestarle, porque cada quien tiene libertad. Síganos en Instagram, estamos @En Contacto Radio Team, y agradecer a nuestros patrocinadores, Elegante Trajes, también ahí está en Instagram, los mejores trajes masculinos, camisas, mangas largas, blancas, negras, y una gran inmensa diversidad de trajes lo tiene Elegant, _Elegant. En Instagram lo puedes conseguir, JJ Calderón Piel, los mejores calzados, y tienen un combo súper especial. Escucha esto, Pedro. JJ Calderón Piel, usted puede elegir un par de zapatos, una correa o cinturón, como le dicen en otros países, y una billetera o cartera, como le decimos en estos países. Ese combo tiene un costo de 4,500 pesos en JJ Calderón Piel. Bueno. Elige el calzado o el par de zapatos, del color, el estilo y el diseño que usted quiera. Elija una correa y elija una billetera. Ese combo por el Día de los Padres, que no se menciona mucho, pero se acerca, va a tener un costo de 4,500 pesos en JJ Calderón Piel. Agradecemos también a Centro de Llaves La Bendición. Si usted tiene problemas con su llave, se le quedó la llave dentro del vehículo, visite Centro de Llaves La Bendición. Ahí está mi hermano Joan, caja fuerte, si se le quedó cerrada, se le olvidó el código, si tiene una llave muy compleja, codificada, también ellos lo hacen, Centro de Llaves La Bendición. Agradecemos de Repuesto Autopart, ahí está mi hermano Wader, todo lo que usted necesita de repuesto de vehículos, lubricantes, líquido, ¿cómo le llaman esto? Líquido de freno, baterías, coolant, todo lo que usted necesita, ahí está de Repuesto Autopart con Wader. Bueno, seguimos con más y aquí tenemos a mi hermano Pedro Aquino, Dios mío. Dios te bendiga, Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer, siempre que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, personas tan profesionales, tan enfocadas, a quien admiro y respeto, y agradezco mucho siempre la oportunidad que me brindan. Gracias, tienes que volver porque tengo algunas preguntitas. No, ya, Pedro, hay una preguntita por ahí que más adelante. Más adelante venimos con más informaciones de interés para todo este público maravilloso de Contacto Radio que siempre los escucha y los sigue a través de sus diferentes plataformas. Así es. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros el día 3 de agosto. Les dejo esta información de primera mano. Tendremos un conversatorio en el auditorium del Museo de las Telecomunicaciones, hablando con un experto en inteligencia artificial, hablando de que si la inteligencia artificial será una herramienta o es una herramienta o una amenaza para muchas profesiones. El 3 de agosto vamos a tener una conferencia en vivo. Reserven el 809-944-6202 para que participe de esta conferencia con un experto en inteligencia artificial, y estaremos combinando la inteligencia artificial con los voiceover también, que es un tema bastante polémico. Gracias, señora, hasta la próxima. Bye.